Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre Santo, por tu divina palabra, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por todas las cosas lindas y preciosas que tú tienes para nosotros y todo aquello con lo cual tú nos bendices diariamente, Padre. Te damos gracias por Jesucristo, Señor, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Padre Santo, para darnos la salvación y la vida eterna, Padre, y poder vivir una vida, Padre, abundante aquí en la tierra, Señor, hasta el regreso de Jesucristo por su iglesia, Padre amado, o que tú nos llames a tu divina presencia, Señor. Pedimos que en esta tarde, Señor, seas tú hablándonos por medio de este estudio bíblico, que seas tú usando mis labios, Padre, que tú seas, Padre Santo, ministrándole al corazón de todo aquel que se ha de conectar, Padre Santo, para que podamos continuar, Señor, avanzando hacia la meta que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Este es el pastor Ángel Luis Rivera, junto a la pastora, mi esposa, la pastora Vilma Rivera, de el ministerio Cristo Rey. Cristo Rey, aquí en la ciudad de Poinciana, al sur de Kissimmee, en el estado de la Florida. Gloria a Dios. La semana pasada, si ustedes se acuerdan, en nuestro estudio bíblico hablamos bajo el tema la esencia del Evangelio de Jesús. ¿Cuál es la esencia? ¿De qué es que se trata el Evangelio de Jesús? Y concluimos que la esencia del Evangelio de Jesús es la buena nueva. Y podría poner eso en paréntesis, entre comillas, la buena nueva. En griego es la palabra evangelión. De manera que cuando hablamos del evangelio lo que quiere decir es las nuevas noticias que Jesucristo trajo. ¿Y cuáles son esas nuevas noticias, esas buenas nuevas? Que Dios, por su infinito amor, nos ofrece a todos la salvación y una vida nueva a través de la fe en Cristo. Usted escucha el Evangelio, usted escucha lo que Cristo nos enseñó, lo que vino a hacer y lo que eventualmente terminó haciendo. Y es tocado por el Espíritu Santo y usted cree, confiesa que Jesucristo, que necesita a Cristo en su vida, lo acepta como su Señor y Salvador. Y a pesar de que estamos incluidos en la misma lanchita de que todos somos pecadores, porque es nuestra naturaleza humana, somos justificados por la fe delante de Cristo como sus hijos, porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Esa es la esencia del Evangelio de Cristo. De manera que por medio de Cristo, Dios nos está haciendo un llamado a que vivamos en amor, en perdón, humildad y servicio al reino de Dios. Por eso nada en el mensaje de Cristo es más relevante que esto. Existen muchas diferencias en cuanto a su enseñanza a causa de diversas interpretaciones bíblicas en distintas denominaciones. Se han desarrollado muchas doctrinas, muchos dogmas y muchas leyes que tienen que ver con gobierno y con el carácter ritual, pero ninguna de estas jamás podrán ser más importantes que lo que Jesús enseñó y vivió durante su ministerio. Nada de eso es más importante. Ahora, de todas las enseñanzas que nos presenta la Biblia sobre el Evangelio de Cristo, ¿cuál de todas es la más importante y la más relevante?
¿Cuál de ellas? Ya hablamos de la esencia del Evangelio, pero de todo lo que Jesucristo enseñó, ¿cuál de todas es la más importante y la más relevante? Y ese es el tema que vamos a hablar hoy, de eso que vamos a hablar hoy, de la enseñanza más importante y relevante de Jesús. Según la mayoría de las denominaciones cristianas, pentecostales, GMI, presbiterianos, bautistas, bautistas del sur, bautistas del norte, el evangelio completo. Para estas distintas denominaciones, la enseñanza más importante y de mayor relevancia para Jesús se encuentra en su mandamiento sobre el amor. Jesús se encontraba en el templo cuando uno de los fariseos le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Y hay tres variantes en este recuento. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. En Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. Y en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. Allí se encontraba Jesús en el templo. Y de momento aparece uno de los fariseos. Uno de los evangelistas dice que fue que quiso tentar a Jesús o quiso probar a Jesús. Vamos a ver cuánto sabe este, que dice que sabe. Y le pregunta cuál era el mandamiento más importante. Y mira lo que Jesús le respondió en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estas palabras Jesús presenta un resumen de toda la ley del mensaje de los profetas. Él cogió aquella ley que el pueblo judío le daba tanta importancia y tanta relevancia, y los fariseos y los saduceos y todos esos chojes feos, y la resumió diciéndole: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que Jesús nos ha enseñado que cuando amamos a Dios y al prójimo, lo que estamos demostrando es que hemos entendido el fundamento de todo lo que Él enseñó y conocemos la clave para que podamos vivir nuestra vida según la justicia de Dios, según la justicia divina y bajo la abundancia que el reino de Dios nos provee a nosotros. Por eso fue que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Baja que la gente se cree que cuando Jesús habla de abundancia, lo que está hablando es de dinero. Y como hoy le han hecho creer que tantas cosas. Él no da uno. Le preguntaron cuál es el más importante. Él dijo: él no da uno, él dio dos. Porque el uno no puede existir sin el otro. Dos mandamientos. Primero, amarás al Señor tu Dios. Punto. Tienes que amar al Señor tu Dios. Pero luego explica con la magnitud con la cual nosotros debemos amar a Dios. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Hay personas que yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero cuando llega la parte almática, cuando vienen los problemas, las dificultades, cuando vienen las calumnias, cuando nuestras expectativas no se cumplen, entran las emociones y ya no estamos hablando y ya no amamos a Dios con toda nuestra alma. O sea, no ponemos en segundo nuestra parte emocional, nuestro hombre interior. Y aquí está diciendo que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente.
Y hay gente que difícilmente aman a Dios con toda su mente porque no saben nada de Dios. Están llenos de mucho conocimiento de lo que han escuchado porque tampoco estudian la palabra. Y han escuchado información buena, pero en otras ocasiones han escuchado información que no está correcta. Por eso que vienen los dogmas. Porque el que ama a Dios con todo su mente, los dogmas no tienen ninguna relevancia en su vida. No les da ninguna importancia. Amarás al Señor tu Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esa es la magnitud con la cual Jesús dice que tenemos que amar a Dios. Y luego da el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo una persona se ama a sí misma? Con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Así que nos amamos completito. Porque la parte almática se mira en el espejo y por más feo que sea, qué lindo soy. Y ustedes lo ven en Facebook tirándose selfie por todos lados. Y hay personas que sí, le queda bien son bien fotogénicos. Hay otros pues que así Dios nos hizo. Nacimos con una mirada seria. Dios no creó con una mirada seria. Hay gente que dice, ese pastor tan enturunado. Así que nos amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, ¿sí o no? Ahora, ¿qué nos enseña estos dos mandamientos sobre el amor? Estos dos mandamientos sobre el amor no se pueden separar y están considerados como el centro de la interpretación del mensaje de Jesús. El que verdaderamente entiende lo que Jesús enseñó y lo que demostró a lo largo de su ministerio terrenal, sabe que todo se resume en estos dos mandamientos. Porque no solamente resume la ley y los profetas, sino que redefine radicalmente las enseñanzas religiosas y morales del judaísmo de la época, en términos de relación y convivencia social. Lo que le estaba diciendo, lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes por años y cientos de años han estado haciendo, no es lo que verdaderamente la ley les quiso enseñar. En otras palabras, Jesús le enseñó al pueblo judío que debían relacionarse y comportarse entre ellos como individuos, cómo era que tenían que comportarse como individuos y como nación. Amándose, perdonándose y sirviéndose los unos a los otros. De manera que Jesús presenta el amor como carácter o autoridad del reino. Jesús presenta el amor, y el amor de Dios es ese amor ágape. Lo presenta no como un afecto sentimental, sino como una voluntad activa y un sacrificio orientado al bien de los demás. ¿Usted quiere decir con eso, pastor, que el amor no es un sentimiento? Es una decisión. Yo decido amar porque Dios, que es el centro, es la fuente del amor, ama. Y sobre todo me amó a mí. Y como Dios me amó a mí no me queda otra que amar. No es un sentimiento. Es una voluntad activa, es una decisión. El cual implica que de la misma manera que Cristo se sacrificó por mí, yo me tengo que sacrificar por los demás. Es un amor que no está fundamentado en méritos, en reciprocidad o por ser parte de un grupo étnico o religioso. O sea, Dios no me ama
porque yo soy cristiano y no soy de otra religión, o porque soy parte del pueblo latino, creyente. No me llama por eso. Dios me ama porque Él es la fuente del amor. Por eso Jesús ordenó en Lucas capítulo 6, versículos 35 al 36, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Y el versículo 36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mira que tres cosas Jesús nos manda a hacer. Amad a vuestros enemigos. Hacer el bien. Prestar no esperando de ello nada. ¿Y cuál es el resultado? Bendición. Cuando hacemos esas tres cosas, amamos a nuestros enemigos, hacemos lo correcto, lo bueno, y no me venga a preguntar, porque cada persona sabe en lo más profundo de su corazón cuando está haciendo algo que está incorrecto. Especialmente si usted es un creyente en Cristo, genuino, el Espíritu Santo te va a dar, hello, aguanta, pega freno, que va por el mal camino. Y es su decisión hacerlo o no hacerlo bueno o no hacerlo. Prestar, o sea, servir sin esperar nada a cambio. Prestamos podemos prestar dinero, podemos prestar tiempo, podemos prestar cosas que tenemos, sean herramientas, qué sé yo. Servirle a alguien, hacerle un favor a alguien. Te llamaron un domingo, necesito que vayas a buscar a fulano. Lo hace con amor, sin esperar nada a cambio. ¿Y cuál es el resultado? Bendición. Dios te bendice, dice, será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque no es lo que verdaderamente da testimonio de que somos hijos de Dios, es cuando nosotros hacemos esas tres cosas. ¿Por qué? Porque Dios es benigno para con los ingratos y para con los malos. Dios no está mirando quién es bueno o quién es malo, quién se merece ser bendecido y quién no. Dios, en su amor a causa de su justicia, es benigno para con los ingratos y los malos. Esa es su naturaleza. Por lo tanto, como hijos de Dios, lavados y justificados de todos nuestros pecados a causa del sacrificio de Cristo, tenemos que amar a nuestros enemigos, hacer el bien en todo momento y prestar o servir sin esperar nada a cambio. Y en ese sentido, el amor se convierte en la autoridad o la ley fundamental del reino de Dios. Y esto elimina por completo las estructuras, o sea, los sistemas o creencias religiosas, exclusivistas o legalistas que el hombre ha creado. Pastor, ¿lo que usted está hablando? Bueno, te voy a dar un ejemplo. No me mezclo con fulano porque tiene tatuaje, porque su estilo de vida no es conforme a lo que le enseña la Biblia, porque fuma, bebe, es de esta o de aquella religión y no es de la sana doctrina. Le gusta participar, bailar y participar de cosas mundanas. Viste de una manera que no muestra santidad. Te tengo noticia. Jesús dijo que el Padre es benigno para con los ingratos y con los malos. Y de esa lista que yo mencioné ahí, no todos son malos.
La gente buena y genuina. O sea que para Dios el amor está sobre todo. De manera que es tiempo de amar, hacer lo bueno y servir. Jesús no rechazó ni mostró prejuicio por lo que la gente hacía, por cómo la gente vestía, por cómo la gente comía o bebía. Él recibió a todos, se juntó con todos y cuando tenía que hacer sanidades, prodigios o liberaciones, lo hacía con todos. Él no estaba buscando quiénes son los buenos aquí, que esos son los que voy a sanar, esos son los que voy a libertar. Con eso es que yo voy a hacer milagros y prodigios. Él llegaba a los sitios y él no estaba mirando si la persona estaba vestida a la moda o qué sé yo. Él lo que hacía era simplemente dejar que el amor de Dios fluyera a través de él. Por lo cual en el reino, amados, no hay espacio para señalar, no hay espacio para el rechazo, no hay espacio para el juicio. ¿Por qué? Porque eso no es reino. Dios no hace ni aprueba esa actitud o comportamiento. Jesús nos enseñó que el amor a Dios debe ser nuestro enfoque. Que el primer mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de tu alma y con toda tu fuerza, es reinterpretado por Jesús como una entrega total del ser humano a Dios. Amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Mente, porque debemos conocer a Dios, tanto teológicamente como personalmente. Es nuestra responsabilidad si verdaderamente amamos a Dios de todo nuestro corazón, toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, que nosotros estudiemos las Escrituras, que escuchemos palabras, que examinemos todo y retengamos lo bueno y que busquemos tiempo de intimidad para que Dios se nos revele, para que Dios nos hable, nos muestre, nos dirija. Así es que aprendemos a conocer a Dios íntimamente. ¿Usted quiere entender qué es lo que quiere ser íntimamente? Acuérdese cuando usted conoció a su esposo por primera vez, lo vio, o a su esposa cuando la vio por primera vez. Que no pasaba una noche sin que usted fuera a verlo o a verla. Y si él no llegaba, usted lo llamaba. Papi, no viniste hoy. Te estoy esperando. Yo no velaba la hora que yo terminara de hacer lo que fuera a hacer para ir a visitar la flaca. Y sigue flaca. Y sigue flaca, dice la pastora. Mi mamá decía, pero lo único que te falta a ti es que te mudes para allá. Y yo con ganas de mudarme para allá, pero no podía. Y la fui conociendo. ¿La conozco en su totalidad? Claro que no. El ser humano es tan y tan complejo. Pero sin embargo, hay cosas fundamentales y esenciales en una relación humana que solamente la intimidad es lo que lleva a que tú conozcas a la otra persona. Y eso mismo ocurre con Dios. Necesitamos intimar con Él. Conocerlo teológicamente, pero también conocerlo íntimamente. Corazón, porque debemos amarlo genuinamente, no por emoción, no por conveniencia, ni porque es un deber religioso. De manera que usted, cuando usted se congrega, usted lo hace porque ama a Dios con toda su mente, pero lo ama también con todo su corazón. Usted sabe que cuando nos congregamos es el cuerpo de Jesucristo el que se está congregando. Porque cada uno de nosotros tiene una función dentro del pueblo de Dios. Y eso constituye la iglesia, la eclesía, la congregación de los santos. Y es un mandamiento. Entienda esto, congregarse es un mandamiento. Así que
Examine su mente si verdaderamente usted ama a Dios con toda su mente y con todo su corazón. Y con toda su fuerza, porque no importa si estamos cansados, enfermos o angustiados, nuestra relación, amor y servicio no se puede detener. Por eso Jesús no lo deja como algo abstracto, como algo impreciso, como algo indefinido o teórico. Porque para Jesús el amor a Dios hay que expresarlo por nuestro comportamiento cuando verdaderamente sentimos y expresamos amor genuino al prójimo. Por lo tanto, solo podemos mostrar una espiritualidad genuina cuando no nos desligamos de la práctica moral del amor de Dios. En otras palabras, nuestra espiritualidad debe de estar fundamentada en la persona de Jesucristo. Su vida, su enseñanza, su muerte y resurrección, y cómo estos aspectos inspiran y transforman nuestra vida espiritual. Según Jesús, el amor al prójimo es señal de la justicia divina. Lo nuevo y radical del segundo mandamiento de Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal como Jesús lo usa, consiste en una ampliación de los límites del prójimo. Va mucho más allá. Jesús lo lleva mucho más allá de lo que originalmente estaba hablando aquí, porque aquí habla de que no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Jesús lo extendió prácticamente a toda la humanidad. Eso fue lo que hizo en la parábola del buen samaritano de Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Allí él expresa bien claro que el prójimo no es solo la persona buena o el justo, sino cualquier persona que haya sido maltratada, incluso si es enemigo o no es del agrado de los demás. Esto rompió fundamentalmente y profundamente las barreras sociales de pureza, raza y religión que tenían los judíos. Ellos se creían que eran los cheches. Nosotros tenemos la verdad. Somos los hijos del pueblo de Dios. Y viene Jesús y le dice, sí, si verdaderamente tú eres todo eso, ama a todo el mundo, sea bueno, sea malo. Ama al leproso. Ama a la mujer que sufra de flujo de sangre. Ama a los publicanos. Ama a los soldados romanos. Entonces Jesús no solo enseña del amor, Él encarna el amor divino. Su vida, muerte y resurrección son interpretadas por la tradición cristiana primitiva, especialmente por Juan y Pablo, como la manifestación máxima del amor de Dios hacia la humanidad. Ustedes quieren ver cómo Dios expresa su amor. Miren a Jesús. Dice el apóstol Juan, en esa famosa versículo bíblico Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sea bueno o sea malo. Y el apóstol Pablo en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿O acaso Cristo esperó a que nosotros nos arrepintiéramos para treparse en la cruz, entregarse en la cruz? Por tanto, el mandamiento del amor no es solo un principio ético, sino una realidad viva del reino, en la que todos tenemos que ser partícipes en nuestra vida en el Espíritu. Solo así demostramos que verdaderamente amamos a Dios y que somos sus hijos.
Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Estos dos mandamientos son la base de la vida de la iglesia de Cristo. Si la iglesia de Cristo logra absorber este mensaje y entenderlo, se acaban los chismes, se acaban los enojos, la gente comienza una vez más a congregarse y el mundo va a quedar sorprendido porque va a decir, ¿qué pasó aquí? Ya esta gente no se están tirando los unos a los otros en Facebook. Esta gente está verdaderamente demostrando que Dios vive en sus vidas. Yo quiero de eso. Esos dos mandamientos son la esencia de la vida de la iglesia de Cristo. La comunidad de creyentes. Y no solamente eso, anticipa el futuro de lo que va a ser el reino de Dios. En otras palabras, amar como Jesús amó es vivir aquí y ahora la realidad del reino futuro. ¿Qué usted quiere decir con eso? Bueno, Apocalipsis lo dice, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Solo podemos empezar a vivir ahora cuando comenzamos a amar como Dios amó y como Jesucristo amó y como Él dice que nosotros tenemos que amar. Por eso Jesús insistió y dijo en Juan 13, versículos 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que no era tan nuevo nada, nuevo para ellos, pero no era nuevo. Pasó fue que el pueblo nunca lo había entendido. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Lo que él estaba diciendo es, la gente los está mirando. Yo me imagino que cuando dijo esto miró a Pedro. O le dijo, no lo digo por ti, Pedro, pero por ti lo digo. La gente los está mirando. Si ustedes verdaderamente son mis discípulos, tienen que amarse los unos a los otros. Porque ninguno de ellos era fácil. Estudien bien la palabra para que vean. Y ninguno de ellos era fácil. Los creyentes que viven en este amor se convierten en ejemplos vivos de lo que es el reino de Dios. Un signo visible del amor invisible de Dios en ellos. Y para terminar, veamos cómo el mandamiento del amor es desarrollado por Pablo y por Juan. Pablo nos enseña el amor como el cumplimiento de la ley y la forma de vida en el Espíritu. O sea, de cómo es que nosotros verdaderamente debemos vivir cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo. Pablo retoma y expande la enseñanza de Jesús sobre el amor, pero lo hace dentro de su marco teológico. O sea, una enseñanza bíblica centrada en la justificación por la fe y en la vida del Espíritu. Primero, como cumplimiento de la ley. En Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, Pablo escribe, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Así que el cumplimiento de la ley, dice Pablo, es el amor. De manera que Pablo reconoce que la ley mosaica se cumple no por medio de ritualismo, ni por una obediencia legalista, sino por la vivencia del amor que resume los mandamientos interpersonales. De esa misma forma nosotros, amados, demostramos que verdaderamente amamos a Dios y somos sus hijos, no por medio de ritualismo, ni por práctica de obediencias legalistas, sino porque amamos como Jesús nos manda a que amemos. En vez de estar por allí con una balanza o con una regla, criticando que si aquel hizo, dejó de hacer, que si se cayó y no se levantó, que qué sé yo qué, que si me hicieron o me miraron o me dejaron de mirar. Lo que verdaderamente
nos lleva a testificar de que estamos verdaderamente cumpliendo con lo que Dios manda, con su ley, es amando. También Pablo lo redefine como un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22, el primer fruto del Espíritu es el amor. Ágape. Esto muestra que el amor no es solo una obligación moral, sino el resultado natural de una vida transformada por la presencia y la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. No se sorprenda si usted ve una persona con mucho jamaqueo y con mucho brinco y con muchas lenguas, pero el amor de Dios no se manifiesta en esa persona. No puede amar, no ama. Entonces esa persona, el Espíritu Santo podrá estar en esa persona, pero no puede manifestar amor porque esa persona no está dispuesta a amar. Porque yo dije que el amor no es una emoción ni un sentimiento, es una decisión. Y también Pablo presenta a Cristo como el modelo del amor. En Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: vivid en amor como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. En todo el Nuevo Testamento vamos a ver la demanda de amar a todo el mundo, inclusive a nuestros enemigos, porque Dios es amor y porque Cristo nos amó. De manera que el amor no es solamente ético, sino como Cristo le enseñó y lo vivió. Esto es amar manifestando el don de Cristo. Esto une el amor con la cruz, la entrega, el sacrificio del Hijo. A esto se refería el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esa expresión, que es vuestro culto racional, quiere decir que nuestro verdadero servicio a Dios, nuestra verdadera adoración, nuestra verdadera alabanza, es cuando yo estoy dispuesto a vivir una vida sacrificada como Cristo la vivió. Porque si no, mi amor a Dios va a dejar mucho que decir. Por eso Jesucristo dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y ahora vamos a donde Juan y ya terminamos. Juan presenta el amor como revelación de Dios y criterio de la autenticidad del creyente. Especialmente en el Evangelio y en sus cartas, lleva el mandamiento del amor a una nueva dimensión de enseñanza. Primero dice que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Y te da razón rapidito, porque Dios es amor. ¿Cómo es posible que una persona diga: yo conozco a Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón, y no pueda amar a una persona que le hizo lo que le hizo, cuando se lo hizo y como se lo hizo? Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ha escuchado de un Dios, ha escuchado muchas palabras sobre ese Dios, pero no conoce a Dios. Estudió, se graduó, completó un doctorado en teología y tiene mucho conocimiento de Dios, pero no conoce a Dios. No se dice solo que Dios tiene amor, sino que es amor. Por tanto, la experiencia del amor cristiano es experimentar a Dios mismo.
Y Juan también establece un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que puso ese mandamiento. Ya lo leímos, Juan 13:14. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que el amor no es solo al prójimo en general. Así sería fácil. Amar a los que son buenos, a los que bailan al son de la música que yo toco. El que hace todo lo que yo digo. A ese es fácil amarlo. Pero el que te lleva a la contraria, el que te la hace, el que te hace la guerra, el que en el trabajo está buscando quedarse con tu posición, el que busca en el trabajo que tú quedes mal delante del jefe. Porque no están de acuerdo con eso, no tiene que ser mal la otra persona. Son tantas las cosas que podríamos hacer una lista que no terminaríamos en esta noche. De manera que no solamente al prójimo, es a todo el mundo. Al estilo de Jesús, que implica entrega total, hasta la muerte. Esta interpretación de Juan demanda que el pueblo de Dios debe tomar el amor como criterio de identidad del discípulo, lo que verdaderamente me identifica a mí como un discípulo de Cristo, como un siervo de Dios, es que el amor de Dios se manifiesta a través de mí. El amor es lo que nos identifica, no cuánta teología sabemos, ni en cuántos ministerios estamos. Obviamente, yo le he dicho anteriormente, eso no significa que usted va a dejar que los malos hagan con usted una fiesta. Usted tiene toda la autoridad de establecer límites y de cuidarse y no caer en la misma otra vez y dejarse caer otra vez. Pero no puede dejar de amar, no puede dejar de perdonar, no puede dejar de servir. Para concluir, el mandamiento del amor no es simplemente una norma ética, sino que constituye la síntesis que revela la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó a nosotros. Es el criterio de interpretación de la ley y los profetas. Es la expresión plena de la vida en el Espíritu, en la existencia humana. Si el Espíritu Santo mora en usted y usted está siendo dirigido por el Espíritu Santo, usted es una persona que ama incondicionalmente. Es la esencia de la espiritualidad del creyente, de la iglesia y del futuro del pueblo de Dios. Es el medio de transformación del mundo. El mundo no va a cambiar hasta que la iglesia de Cristo, todos, unánimes, estemos amándonos los unos a los otros y amando al resto del mundo. No condenándolo, no rechazándolo, no mirándolo de lejos así. Mira para allá. Es el medio de transformación del mundo al revelar en la historia el amor eterno de Dios. No hay de otra, amado. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Eso es lo que el Espíritu nos está diciendo en esta noche. Y me viene a la mente ese pasaje de Lamentaciones: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y levantemos nuestras manos al Dios de los cielos, permitiendo que el amor, la bondad, la misericordia, la justicia de Dios fluyan a través de nosotros para el resto de la humanidad. Porque este mundo necesita que el amor de Dios los abrace. Y Dios no va a venir a abrazarlos a ellos. Dios los va a abrazar a ellos a través de nosotros. A través de nosotros. Dios te guarde, amado. Dios te bendiga.
Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amado, si usted es de los que alaba a Dios y muestra agradecimiento a Dios y le gusta bendecir a Dios con parte de lo que Dios le ha dado a usted y quiere hacerlo a través de, lo quiere hacer a este ministerio, lo puede hacer a través de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de dólares, Cristo Rey IM. Dios te bendecirá grandemente, más de lo que hasta ahora te ha bendecido. Y esto no quiere decir que las bendiciones de Dios se compran. Es que Dios verdaderamente ama al dador alegre. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Este es el pastor Ángel Luis Rivera.